Miramos a las bolsas. Lo primero es el tiempo real, 7:17. Empezamos por Asia. El rojo es el protagonista. ¿Cuánto están bajando los índices, Eva? Bueno, pues precisamente lo decíamos hace un momento, es el rojo el que hoy se impone en las bolsas y vemos como hoy tenemos al índice Nikkei en Tokio cerrado por festivo y vemos cómo es precisamente el índice de India, el Nifty, el que peor parte se lleva en la jornada de hoy con caídas que rondan el 2% y todo mientras vemos precisamente cómo el Kospi surcoreano tiene caídas también importantes del 1,26%. El Kosdaq, que es el de las compañías de pequeña capitalización, sin embargo, se descuelga de las caídas y vemos en Australia el ASX 200 con retrocesos del 0,53%. En China también caídas más moderadas en el CSI 300 del 0,12%. Hay caídas abultadas en Hong Kong del 1,22% en medio de esa subida del petróleo, pendientes del bloqueo de Hormuz, clave para el suministro energético de la región. El rojo también se impone en los futuros americanos. ¿Cuánto bajan? Cae un 0,86% el futuro del Nasdaq 100, el SP500 desciende su futuro un 0,73% y el Dow Jones se apunta a una caída en su futuro del 0,66%. Sube el índice del miedo, el VIX de volatilidad sobre el SP500 rebota a 22,23 puntos. Baja los índices en Europa, más de un punto porcentual para el DAX y el Eurostoxx 50. Sin embargo, lo tenemos ahí en verde para junio de 2026. Rebota un 0,26%. Vemos inestabilidad, incertidumbre y poca visibilidad. Y en las criptomonedas, Bitcoin marcha atrás. Paso atrás, 70.839 dólares. Lo mismo para Bitcoin, para Ethereum, 2.187. Esta es la fotografía. Vamos directos al contenido. Bueno, vamos a empezar en China por las firmas de tecnología que están anticipando ganancias inesperadas por el shock energético del Golfo. Cuéntame qué está pasando. Pues sí, es una ecuación clara. Los precios más altos del petróleo y del gas y la necesidad de mayor enfoque en la seguridad energética están elevando la demanda de baterías y de vehículos eléctricos. Así que más de 6 semanas después de que se iniciase el conflicto, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y se interrumpiera el flujo en el estrecho de Hormuz, el mercado se está desplazando hacia alternativas más ecológicas para compensar esos costes. Así vemos como Ningbo Desye Technology está esperando ganancias del primer trimestre que aumentan hasta un 70% gracias a fuertes pedidos en el extranjero, mientras que las exportaciones chinas de vehículos eléctricos e híbridos se han duplicado en marzo, hasta alcanzar un récord de 349.000 unidades. Así, estamos viendo como empresas como BYD y Geely también se benefician a medida que la demanda se acelera. Bueno, protagonista en medio de las subidas del petróleo, las compañías del sector. Sin embargo, en el otro lado de la moneda tenemos golpe a las aerolíneas en China y también en Hong Kong. Pues sí, las acciones de equipos de petróleo y de gas de Hong Kong suben, lo tenemos como Shandong Molon, con subidas del 6,35%, Sinopec del 3,5%, el repunte que se anota a esta hora. Por otra parte, las aerolíneas que tienen que hacer frente a ese impacto en el coste del billete y también a lo que puede ser esa escasez del queroseno, hace que las acciones de estas estén cayendo. Air China pierde un 2,2% en Hong Kong, Air China en lo que es la bolsa de Shanghái, sin embargo, retrocede algo menos del 1,7%, y tenemos a China Eastern Airlines con caídas del 2%. Bueno, importante también, las empresas chinas de tierras raras están subiendo tras un incremento de precios en el segundo trimestre. Subidas en bolsa después de que los principales productores hayan anunciado aumentos de precios pronunciados en el segundo trimestre, lo que apunta a una oferta más ajustada y una mayor demanda en medio de las tensiones geopolíticas. Así vemos disparándose a títulos como Inner Mongolia Baotou, Steel Union, que sube un 8,5%, o China Northern Rare Earth Group, que avanza el 3,1%. China Rare Earth Resources and Technology está subiendo de forma más moderada un 2,5%. Bueno, pendientes de las bolsas, pero también de la renta fija, el mercado de deuda. Ojo al rendimiento del bono japonés a 10 años. Ha subido al 2,49% por primera vez desde 1997. Mantiene así la tendencia al alza de los últimos meses entre la incertidumbre geopolítica. Recordemos que Japón importa el 90% del crudo de Oriente Medio, lo que le ha obligado a liberar reservas y subvencionar
a las petroleras para reducir los precios del combustible. Pero no solo eso, también se ve impactado ese mercado de bonos por la política fiscal expansiva de la primera ministra nipona Sanae Takaichi, que la semana pasada lograba luz verde para su presupuesto récord, 122,3 billones de yenes, unos 663.000 millones de euros, lo que eleva la preocupación por la salud fiscal del país, el más endeudado de las grandes economías. Bueno, vamos ahora con las acciones y los bonos de China. Se mueven de forma sincronizada por primera vez en 2 años por flujos de búsqueda de refugio seguro. Pues sí, las acciones y los bonos del gobierno de China que se mueven a la par con la correlación a 90 días entre el índice CSI 300 y el índice de rendimiento total del Tesoro del país, que se vuelve positiva desde el 18 de marzo. Según los expertos de Citi Securities y de ANZ, el cambio refleja el atractivo relativo de China como refugio seguro durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán, respaldado por una exposición limitada al shock de Oriente Medio, el respaldo de las políticas y las condiciones de liquidez. El rendimiento a 10 años ha subido solo 3 puntos básicos durante el periodo, muy por debajo de los aumentos de los rendimientos de Estados Unidos, Alemania o Francia. Bueno, y atentos a Victory Giant. Saldrá a bolsa en Hong Kong por 2.200 millones de dólares ante el auge de la inteligencia artificial. Pues sí, el fabricante chino de placas de circuitos impresos va a salir a bolsa en Hong Kong el martes, la semana que viene. Ya cotizaba en Shenzhen y esa operación de colocación está cifrada en 17.493 millones de dólares hongkoneses en medio de ese auge de la inteligencia artificial. Según los documentos presentados, la tecnológica pondrá a la venta 83,3 millones de acciones a un precio máximo de 209,88 dólares de Hong Kong, unos 26,8 dólares por acción. Todo esto en ese medio del auge de la inteligencia artificial. Por cierto, que tenemos que señalar que teníamos un error por diversidad de lectura en las pantallas. Tenemos hoy al Nikkei cotizando con caídas del 0,77% y entre sus grandes representantes tenemos a SoftBank cayendo el 1%. Bueno, pendientes del mercado americano, arranca el lunes, arranca la semana y empezamos con datos. Ojo a las ventas de viviendas del segunda mano de marzo. Y más allá, pues publicación de resultados empresariales, van a publicar cuentas BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson, PepsiCo, Netflix, Wells Fargo, Citigroup. La verdad es que no nos vamos a aburrir. Bueno, el viernes signo mixto. El Nasdaq fue el único índice en positivo, subió un 0,35%, caídas de medio punto para el Dow Jones y más suavecitas del 0,11, Roberto, para el S&P 500. Esta bajada en el optimismo en la última sesión no empaña la gran actuación de las bolsas. La semana pasada, la Standard & Poor's logra su mayor avance semanal desde noviembre, con una subida acumulada del 3,6%. Aún más sube el Nasdaq un 4%. El petróleo volvió a registrar caídas moderadas el viernes, con bajadas de más del 1%, tanto para el barril tipo Brent como para el West Texas de referencia americana. Ambos se han dejado más de un 10% de caída semanal. Bueno, a pesar de la caída del crudo la semana pasada, desde los máximos, los ánimos siguen enfriando porque hay preocupación por inflación. El viernes tuvimos cifra y fue peor de lo esperado. Al 3,3% es donde cae, hasta ahí se dispara, hasta ahí cae la tasa en marzo, un dato que es muy superior al conocido en febrero, que fue del 2,4%. Se trata de la mayor subida en casi 2 años. El precio de la energía ha sido el principal culpable, ya que registró el mes anterior una subida del 12,5% anual. Tampoco se salvan los alimentos, cuyos precios suben un 2,7%. La inflación subyacente, que excluye a estos dos, se coloca en el 2,6%, una décima por encima de lo esperado. También decepcionó el dato de confianza de la Universidad de Michigan de abril, cayó a mínimos históricos. El dato de confianza de los consumidores este mes baja hasta 46,6 puntos, lo que supone una caída del 10,7 respecto al mes anterior y un 8,8% menos que en abril de 2025. Joan Su, directora de encuestas al consumidor, ha asegurado que es probable que estas perspectivas mejoren cuando se cesen las interrupciones a los barcos
y los precios de la gasolina desciendan. Bueno, en clave empresarial, uno de los protagonistas fue una compañía tecnológica, se llama CoreWeave. Sus títulos subieron más de un 10% tras anunciar acuerdos con Anthropic y con Meta. Con la compañía de Darío Amodei ha anunciado un acuerdo plurianual para respaldar el desarrollo e implementación de la familia de sus modelos de IA Cloud. A su vez, Anthropic utilizará la plataforma de nube CoreWeave para ejecutar cargas de trabajo a escalas de producción. Con Meta, la compañía amplía su acuerdo ya existente y lo eleva hasta un valor de 21.000 millones de dólares. La tecnológica proporcionará capacidad de la nube a Meta hasta 2032. Así analizaba estos acuerdos el CEO de CoreWeave, Michael Intrator. Y hemos ido ampliando nuestro negocio con la intención de mantener ese capital de forma gradual, conservando esas GPU, porque creemos que seguirán teniendo un valor increíble cuando expiren esos contratos a largo plazo que nos permiten amortizar toda la deuda que estamos contrayendo. Es importante entender que la deuda que tenemos se basa en contratos de compra garantizada con las empresas más grandes del mundo. Supermicro Computer también fue de las más alcistas, con una subida superior al 8% después de anunciar las nuevas soluciones de servidores empresariales a la serie Gold, que incluirán 25 sistemas diferentes. 7:28, miramos a Europa. Bueno, vamos a ver enseguida las claves para hoy. Muy atentos al florín húngaro, que extiende notablemente sus recientes ganancias, alcanzando su máximo de los 3 últimos años frente al euro. Los inversores apostaban por un impulso para la economía tras la sorprendente derrota del veterano nacionalista Viktor Orbán en las urnas. Así que en las próximas horas pues estaremos muy pendientes de cómo se sigue moviendo el florín húngaro, que de momento rebota y rebota fuerte. Pero hay más cosas. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué más ponemos en el radar ahora mismo? Pues vamos a estar muy pendientes de las empresas más ligadas al ciclo económico por ese fracaso de las negociaciones en Oriente Medio. La fragilidad del alto el fuego está provocando ya caídas importantes en los futuros europeos, y las compañías más ligadas al ciclo serán las primeras que sufran las consecuencias. Hoy no tenemos datos macro de interés. Tendremos que esperar a mañana, cuando se publique la tasa de inflación general de España en marzo. El miércoles conoceremos la producción industrial de febrero en la eurozona, y será ya el jueves cuando tengamos la lectura final de la inflación general de marzo también en la zona euro. En el ámbito empresarial, esta semana vamos a estar pendientes de algunas juntas generales de accionistas, como las de Airbus, AENA, y la publicación de resultados en Europa. Comienza ya la temporada con compañías como ASML Holding o Ericsson, y también hoy vamos a estar pendientes de Iberdrola, que ha suspendido por el momento su plan de vender una participación minoritaria en una cartera de activos solares en España con una capacidad aproximada de 1 gigavatio. Bueno, las 3 últimas semanas han sido bárbaras para el IBEX 35, muy bien, ¿no? Efectivamente, cerrábamos el viernes la tercera consecutiva de ganancias. En 5 sesiones el IBEX 35 sumó un 3,7%. La subida en el año ya es del 5,18%, y prácticamente estamos en los mismos niveles en los que comenzaba el conflicto en Oriente. Las mayores presiones el pasado viernes, presiones a la baja, fueron de Repsol, que cayó un 5,7%. Mientras que veíamos el apoyo de los bancos, principalmente con BBVA subiendo un 2,58%, Santander arriba un 1,6%, y también subían con fuerza las dos acereras cotizadas, ArcelorMittal un 2,56% y Acerinox un 1,60%. El IBEX comienza hoy a moverse desde 18.204 puntos. El viernes ganó un 0,55%. Y en el resto de Europa vimos un cierre muy plano el viernes en Frankfurt y también en Londres, mientras que las compras se imponían en París, que subió un 0,17%, y en el MIPTEL italiano, que ganó un 0,6%. Y la pasada semana lo mejor dentro del IBEX 35 fue para ArcelorMittal. En el conjunto de las 5 sesiones ganó un 14%, y Acerinox, que subió casi un 9%. No hubo valores que
que cerraran con caídas significativas. Únicamente vimos, eso sí, a Telefónica, a Amadeus o a Puig cerrar con recortes, pero poco importantes. Bueno, ahí lo tenemos. 7:32, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana.